Vivimos en una esfera inmensa que viaja por el vacío. Nuestro planeta gira sobre su propio eje a una velocidad vertiginosa, aproximadamente 1600 kilómetros por hora en la línea del Ecuador. No lo sentimos, pero nos estamos moviendo más rápido que la velocidad del sonido. Si la Tierra se detuviera de golpe, las consecuencias serían apocalípticas. La inercia causaría una catástrofe global inmediata. Los océanos se saldrían de sus cuencas creando tsunamis que barrerían continentes enteros. Todo lo que no estuviera anclado a la roca madre, edificios, montañas, personas, saldría disparado hacia el este a velocidades supersónicas. La atmósfera seguiría girando, creando vientos que arrancarían la superficie del planeta. Las leyes de la física son claras. Detener la rotación planetaria es imposible sin destruir toda forma de vida. Sin embargo, un antiguo expediente hebreo afirma que esto sucedió. Y no hubo cataclismo. No hubo destrucción global. Fue un acto de intervención divina quirúrgica y controlada. En el libro de Josué, capítulo 10, encontramos el relato del día más largo de la historia humana. Un día donde, según la Biblia Reina Valera 1960, el sol se paró y la luna se detuvo. Hola a todos, bienvenidos a Expediente Sela. Y hoy no vamos a conformarnos con una lectura superficial. Hoy vamos a investigar una batalla épica, una marcha nocturna humanamente imposible y el momento exacto en que un hombre tuvo la audacia de darle una orden al sistema solar. ¿Fue un eclipse total? ¿Fue un lenguaje poético de guerra? ¿O realmente el creador del universo puso su mano sobre el freno de la Tierra para salvar a su pueblo? Acompáñame a descubrirlo. Para entender por qué el sol tuvo que detenerse, primero debemos entender por qué Josué estaba peleando esa batalla. Muchos leen Josué 10 sin leer Josué 9, y ahí está la clave del conflicto. El pueblo de Israel venía de una racha de victorias sobrenaturales. Las murallas de Jericó habían caído y la ciudad de Ai había sido arrasada. El miedo, un terror profundo, se había apoderado de toda la región de Canaán. Los reyes de la zona sabían que no podían contra el Dios de Israel. Pero hubo un pueblo, los Gabaonitas, que decidieron no pelear con espadas, sino con astucia. La Biblia relata que actuaron con ardid. Se disfrazaron con ropas viejas, sandalias rotas y cargaron en sus asnos pan mohoso y seco. Fingieron venir de una tierra muy lejana para hacer un pacto de paz con Israel. Se presentaron ante Josué y le dijeron: tus siervos han venido de tierra muy lejana por causa del nombre de Jehová tu Dios. Aquí Josué comete un error crítico. La Biblia dice textualmente: y los hombres de Israel tomaron de las provisiones de ellos, y no consultaron a Jehová. Josué firmó el tratado de paz. 3 días después, la verdad salió a la luz. Los Gabaonitas no venían de lejos. Eran vecinos. Vivían ahí mismo, en la tierra que Israel debía conquistar. Pero el pacto ya estaba hecho en nombre de Dios y los príncipes de Israel no podían romperlo bajo pena de maldición. Israel, ahora, tenía la obligación militar y espiritual de proteger a sus nuevos y engañosos aliados. Esta alianza inesperada enfureció a Adonai-Sedec, rey de Jerusalén. Tienes que entender la geopolítica del momento. Gabaón no era una aldea pequeña. La Biblia dice que era una ciudad grande, como una de las ciudades reales, y mayor que hay, y todos sus hombres eran fuertes. Que Gabaón se pasara al bando de Israel era un desastre estratégico para los cananeos. Significaba que Israel ahora controlaba las rutas comerciales y las alturas centrales. El rey de Jerusalén sintió que el equilibrio de poder se rompía. Así que convocó a una coalición del sur. Llamó a Oham rey de Hebrón, a Piream rey de Jarmut, a Jafía rey de Laquis y a Debir rey de Eglón. 5 reyes amorreos unieron sus ejércitos. Pero observa bien, no marcharon contra Israel directamente. Marcharon contra Gabaón. Querían castigar a los traidores y recuperar la ciudad clave. Gabaón estaba rodeada. Estaban a punto de ser aniquilados. Enviaron un mensaje desesperado a Josué, que estaba descansando en el campamento de Gilgal: no niegues ayuda a tus siervos, sube prontamente a nosotros para defendernos y ayudarnos. Josué tenía una excusa perfecta para no ir. Podría haber dicho: ellos me engañaron, que se defiendan solos. Pero Josué era un hombre de palabra. Aquí comienza la verdadera hazaña humana. Josué 10, 9 nos dice algo impresionante, que pasa desapercibido si no conoces la geografía: y Josué llegó a ellos de repente, habiendo subido toda la noche desde Gilgal. Analicemos esa frase: subido toda la noche. Gilgal está en el valle del Jordán,
a unos 250 metros bajo el nivel del mar. Gabaón está en las montañas de Judea, a más de 700 metros sobre el nivel del mar. Estamos hablando de una marcha forzada de unos 30 a 40 kilómetros, con un desnivel brutal de 1000 metros de altura, a través de caminos de cabras y desfiladeros rocosos. Y lo hicieron cargando escudos, lanzas y provisiones. Imagina el escenario: soldados exhaustos, con los músculos ardiendo, sin dormir, llegando al amanecer no para descansar, sino para entrar directamente en combate cuerpo a cuerpo contra 5 ejércitos frescos que habían dormido bien. Humanamente, era una misión suicida. La fatiga debió ser extrema. Pero Dios le había dicho a Josué en el versículo 8, antes de salir: no tengas temor de ellos, porque yo los he entregado en tu mano, y ninguno de ellos prevalecerá delante de ti. Esa promesa fue el combustible de su marcha. La batalla estalló al amanecer. El ataque sorpresa de Israel funcionó. Dios sembró consternación y pánico entre los amorreos, que rompieron filas y huyeron. Pero la persecución era larga. Mientras los enemigos corrían por la bajada de Bet-Horón, Dios decidió intervenir directamente. El versículo 11 dice que Jehová arrojó desde el cielo grandes piedras sobre ellos hasta Azeca. No fue una lluvia normal. Fue granizo letal. Y nota la precisión quirúrgica de Dios. El texto bíblico hace una aclaración brutal: fueron más los que murieron por las piedras del granizo, que los hijos de Israel mataron a espada. Imagina la escena: 2 ejércitos mezclados en persecución, pero el granizo solo golpeaba a los amorreos. Fue artillería inteligente celestial. Antes de que Josué abriera la boca para hablarle al sol, Dios ya estaba peleando con la atmósfera. Pero había un problema. A pesar del granizo, eran 5 ejércitos. Eran demasiados. Y el día avanzaba. El sol comenzaba a declinar hacia el oeste. Josué sabía algo crucial: si caía la noche, los amorreos, que conocían el terreno local, se esconderían en cuevas y desfiladeros. Se reagruparían y contraatacarían al día siguiente. Israel perdería la ventaja. Josué necesitaba luz. Necesitaba que el día no terminara. Aquí llegamos al momento cumbre. Josué 10 y 12. Josué no susurra una oración tímida en su tienda. Él habla en presencia de los hijos de Israel. Fue un acto de fe pública extremo. Si nada pasaba, su liderazgo quedaría en ridículo frente a todo su ejército. La orden fue específica y geográfica: Sol, detente en Gabaón, y tú, Luna, en el valle de Ajalón. Analicemos esto. Gabaón estaba al noroeste, y el valle de Ajalón al suroeste. Esto indica la posición de los astros en ese momento. Josué pidió que el sistema solar se congelara. Y el versículo 13 confirma lo imposible: y el sol se detuvo y la luna se paró, hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. La Biblia añade una nota curiosa para darle validez histórica: ¿no está escrito esto en el libro de Yase? El libro de Yase, o el libro del justo, era una antigua colección de cánticos de guerra de Israel. Hoy es un libro perdido, pero en tiempos de la redacción de Josué, era una fuente conocida. Era como decir: si no me creen, consulten los archivos de guerra. El texto dice que el sol no se apresuró a ponerse casi un día entero. Estamos hablando de unas 24 horas extra de luz. Algunos escépticos y teólogos liberales dicen que fue solo un eclipse solar. Argumentan que la palabra hebrea dom puede significar silencio u oscuridad. Pero esto no tiene sentido táctico. Un eclipse dura minutos, no un día entero. Además, Josué necesitaba luz para perseguir al enemigo, no oscuridad para que se escaparan. La interpretación más honesta del texto es que Dios, quien creó las leyes de la física, suspendió el movimiento relativo de la Tierra, o refractó la luz de manera milagrosa, para favorecer a sus hijos. Quiero hacer un paréntesis muy importante aquí, porque en este canal nos gusta la verdad. Quizás has escuchado o recibido por WhatsApp una historia sobre científicos de la NASA en Greenbelt, Maryland, que encontraron un día perdido en sus computadoras que coincidía exactamente con el relato de Josué. Tengo que decirte con honestidad que esa historia es una leyenda urbana. Fue inventada por un hombre llamado Harold Hill en los años 70 y no tiene fundamento real. La NASA lo ha desmentido muchas veces. Pero escúchame bien, la Biblia no necesita mitos falsos de Internet para ser verdad. El milagro se sostiene por la autoridad de la palabra de Dios, no por una computadora. La fe no necesita muletas falsas. Más allá de la astronomía, la física o la historia, ¿qué nos enseña esto hoy a nosotros? Josué 10 y 14 cierra el relato diciendo:
Y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. La enseñanza central aquí es la audacia en la oración. Fíjate que Josué no oró pidiendo fuerzas para aguantar la batalla. No pidió consuelo. Josué tuvo la locura de pedir que el universo cambiara su curso para darle la victoria. A veces, nuestras oraciones son demasiado pequeñas, demasiado tímidas, demasiado realistas. Limitamos a Dios a lo que nuestra lógica considera posible. Josué nos enseña que cuando estamos alineados con la voluntad de Dios, y recuerda, Dios ya le había prometido la victoria, podemos pedir cosas imposibles. El mismo Dios que detuvo la rotación de la tierra sobre Gabaón es el que escucha tus oraciones hoy. No hay problema físico, enfermedad, crisis financiera o situación familiar que esté por encima de la autoridad del Creador del tiempo. En resumen, una trampa política llevó a Israel a una guerra que no buscaron. Una marcha agotadora de toda la noche demostró su compromiso. Una lluvia de granizo demostró el poder de Dios sobre la naturaleza, y finalmente, el sol detenido demostró su poder sobre el tiempo. El Dios de la Biblia no es un relojero ciego que dejó al mundo funcionar solo. Es un Dios que interviene, que entra en la historia y altera las leyes que él mismo creó para salvar a los suyos. Si hoy te sientes rodeado como Josué, recuerda que tienes acceso al mismo poder. Atrévete a orar oraciones grandes. Soy Expediente Sela. Si este contenido edificó tu fe y te enseñó algo nuevo, la mejor forma de apoyar el canal es suscribiéndote y dejando tu like. Déjame en los comentarios, ¿qué sol necesitas que Dios detenga en tu vida hoy? Los estaré leyendo. Nos vemos en la próxima investigación.